Cuba Información. En los mismos días en que la prensa internacional nos informaba del proyecto de visita de viaje del presidente Barack Obama a Cuba los días 21 y 22 de marzo, también desde Cuba se anunciaban, se daban noticias que tienen que ver, directa o indirectamente, también con esta visita y con el conjunto de las relaciones diplomáticas, económicas, comerciales que tiene Cuba con otros actores en el mundo. Por ejemplo, Rusia, el gobierno ruso, firmó un crédito con Cuba o para Cuba de hasta 1.200 millones de euros, unos 1.320 millones de dólares, para la modernización del sistema eléctrico de Cuba y para aumentar 800 megawatts la capacidad eléctrica del país. También se anunciaban otra serie de acuerdos entre Cuba y Rusia, como un acuerdo de biotecnología entre uno de los importantes, de los potentes centros científicos de Cuba, que es el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, con la Fundación Skolkovo. Y, por otro lado, firmaba Cuba acuerdos económicos, también un importante préstamo de uno de los principales bancos chinos a Cuba para la compra tanto de tractores fabricados en empresas chinas como también de trenes y otros elementos del sistema ferroviario. Bueno, antes decía Lázaro que Estados Unidos pretende cerrar el paso a la penetración en América Latina y en Cuba también de dos importantes actores y competidores internacionales como son Rusia y China, pero parece que Cuba está tomando la delantera desde hace tiempo, ¿no? Sí, no cabe duda que esto es geopolítica, este es el ajedrez de la política internacional y particularmente los grandes poderes, tanto económicos como financieros y políticos, están moviéndose al calor de lo que está sucediendo en América Latina y el Caribe, particularmente en el escenario que plantea las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Pero ahí la historia es la que no se puede olvidar. Y la historia dice que a pesar de algunas dificultades en determinados periodos, Cuba ha tenido con Rusia, antes era la Unión Soviética, pero con Rusia, una magnífica relación. Hay un intercambio bastante fluido, cercano, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista científico-técnico, desde el punto de vista también militar, lo hubo. Y con China hay relaciones históricas también muy consolidadas, muy beneficiosas y productivas para ambas partes. Los pueblos tanto de China como de Rusia tienen un acercamiento muy cercano, valga la redundancia, con el pueblo cubano. O sea, decenas de miles de cubanas y cubanas, por ejemplo, se han formado, han estudiado al más alto nivel en Rusia, y lo que antes fue la Unión Soviética, igualmente con China. Es decir, que esos son dos países con un nivel económico importante y con una presencia importante en el escenario internacional, con poder de decisión también, y que son competidores directos, digamos, en este mundo multipolar con Estados Unidos. Lo estamos viendo en todas las noticias internacionales, y Estados Unidos está obligado a sentarse a hablar con ellos, no puede tener mucho margen. Y entonces, para Cuba sí es beneficioso estos convenios, estos acuerdos que se están realizando, porque mantiene esa presencia, mantiene esa calidad, pudiéramos decir, en unos vínculos, unas relaciones que van más allá de lo puramente comercial, que van más allá
de lo simbólico, de lo político, sino que tiene que ver también con la propia historia forjada al calor de los años, los difíciles años de la Revolución Cubana, tanto con China como con Rusia. Sí, yo creo que al hilo de estas relaciones que se comienzan a abrir, o bueno, más bien que se profundizan, ¿no? Pero, siguiendo un poco lo que ha comentado Lázaro, creo que hay dos aspectos que son muy interesantes de destacar. Por una parte sería el promover una mejora en determinados aspectos, como son, pues, por ejemplo, la importación de determinados productos, o etcétera. Pero teniendo en cuenta la particularidad que genera el hecho de contar por una parte con Rusia y por otra parte con China, ¿no? Es decir, no se va a dar una dependencia, como ocurre en muchos otros países, de una relación unidireccional con un solo Estado, ¿no? Como ha pasado históricamente en muchísimos países de América Latina, en el que la única relación directa que había era con Estados Unidos, como promueve muchísimos tratados de libre comercio, ¿no? El hecho de generar esas relaciones entre dos, pero para acuerdos concretos, etcétera, genera una mayor diversidad dentro del plano económico de relaciones internacionales de Cuba, y es algo muy interesante porque bueno, hace valer su propia soberanía en diferentes terrenos. Es decir, no es un contra Estados Unidos, sino es a través de lo que verdaderamente considera importante en cada momento, y por eso pues cuenta con actores diferentes para establecer relaciones, ¿no? Y por otra parte, el hecho del cambio a nivel internacional de ese ajedrez y de ese tablero que hay político, ¿no? Es decir, el referente ya no es únicamente Estados Unidos, y no solamente por parte de Cuba o de las nuevas relaciones, sino también en el plano de América Latina. Es decir, diferentes estados de América Latina han iniciado relaciones económicas muy estrechas, tanto con Rusia como con China, saliendo un poco también de esa esfera que solamente permitía que fuera o Estados Unidos o algunos países concretos de Europa en determinados aspectos, ¿no? Es decir, se rompe esa hegemonía que existía entre esas dos partes, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa muy importante, porque muestra que hay alternativas de establecer relaciones económicas a nivel internacional, y por otro lado también porque bueno, esto le plantea un reto muy grande a Estados Unidos, sobre todo ahora que tiene a la vuelta de la esquina unas elecciones, ¿no? Es decir, va a poner sobre la mesa muchísimos aspectos que van a romper de alguna manera, aunque es muy difícil romper la estructura internacional, sobre todo en el plano económico o incluso financiero, como plantea China, que las relaciones con Cuba van a ser de préstamos, etcétera, ¿no? Es muy difícil romper todo eso, porque ya son muchísimos años de un capitalismo planificado a escala mundial, pero sí que muestra otras maneras de hacer política y de establecer estas relaciones, y bueno, sobre todo el hecho que creo que es lo más destacable aquí, de hacer valer la soberanía cubana en cuanto a con quién voy a establecer las relaciones, para qué, cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que hay que remarcar. Tú hablabas de la no dependencia, o de que Cuba quiere establecer un esquema de intercambio comercial diversificado, precisamente para no depender de nadie, de la situación en Venezuela, de la situación en Rusia o tal. También Cuba está apostando por la posible inversión norteamericana. Hace poco, o hace unos meses, daba luz verde a la famosa fábrica de montaje de pequeños tractores, la Cleaver, que recibía por primera vez en toda la historia del bloqueo norteamericano una licencia del Departamento del Tesoro para poder instalarse en Cuba, y en los próximos meses se iniciarán las obras para la instalación de esta empresa de Alabama, norteamericana, en territorio cubano. Bienvenida sea, indudablemente. También estos días visitaba la alcaldesa de la capital de Estados Unidos, de Washington, Mariel Bowser, visitaba Cuba, y por cierto tenía palabras elogiosas con las que hemos comenzado este programa sobre el sistema de salud de Cuba, sobre los logros que tiene este país del llamado tercer mundo, que se ha convertido en una potencia médica, y lo comparaba, bueno, pues con los ingentes recursos que invierte Estados Unidos, con unos resultados mucho menores, sobre todo en indicadores de salud. Y anunciaba Cuba, bueno, pues la materialización ya de 5 importantes proyectos industriales durante este año en sectores de embalaje y de transporte en la zona del Mariel. Bueno, pues son, indudablemente, son las direcciones a las que apunta este esquema
multifacético, con diferentes actores internacionales en el comercio, a las que apunta Cuba, y que indudablemente, bueno, pues servirá para que el país esté menos aislado y sea menos dependiente. Sí, de eso se trata. La línea política marcada por la Revolución Cubana y refrendada en el anterior sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba está bien clara. Aquí todos los interesados en invertir en Cuba, hay una amplia gama de posibilidades de inversión, pero bajo las leyes cubanas y teniendo en cuenta también que esto tiene que estar insertado en la necesidad del país y en la política que estableció que se aprobó para ello el sexto Congreso, que es los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución. Que por cierto, en este próximo Congreso del Partido Comunista de Cuba, el séptimo, será muy importante porque se revisará la implementación precisamente de estos lineamientos y todo tiene que pasar por ahí. O sea, nadie puede venir, y eso se va a encontrar también con los empresarios norteamericanos, si Cuba abre la puerta a la inversión, pero dentro de esa política aprobada por el Congreso, que es lo que planteó el pueblo de Cuba. O sea, el pueblo de Cuba también es parte de todo este proceso en el terreno económico, que tiene como objetivo fortalecer la revolución cubana y hacer un socialismo próspero y sustentable.